están? Un agrado saludarles y poder estar con ustedes en esta coyuntura internacional que ha provocado un impacto no solamente político, estratégico, económico, porque finalmente el ataque que ha realizado Irán, un ataque más que anunciado sobre este país, sin lugar a dudas genera incertidumbre no solamente respecto al riesgo de una eventual guerra nuclear que se ha instalado dentro de la agenda, a pesar de que, bueno, según nuestro parecer, los elementos todavía no dan para poder pensar en eso, pero está instalado en la agenda de los decisores políticos a nivel global y por supuesto en la opinión pública también. Pero también es importante establecer de que como aparecen las preguntas si el petróleo va a subir, no va a subir, con todo el impacto económico que eso significa, particularmente para países como el caso de Chile. Y eso también implica tener una perspectiva, yo diría, un poco más amplia y de análisis estratégico para poder entender cuáles son las implicancias de todo esto. En este programa especial de Infogate, también especial de la Carta sobre la Mesa, tenemos un invitado que ya es habitual con nosotros y a quien le agradecemos muchísimo, no solamente porque tiene una gran experiencia en su dilatada trayectoria militar que tuvo en el Ejército de Chile, fue su jefe de Estado Mayor del Ejército, pero además una persona que ha estado en Israel como agregado militar, perdón, como en misiones de Por eso Naciones mismo. Unidas, digamos, allí, y que conoce no solamente lo que sucede ahí, porque también ha estado en la ONU, también ha estado en otras destinaciones que le permiten entender no solamente el punto, digamos, la perspectiva militar, sino que también los elementos estratégicos a considerar en conflictos de esta naturaleza. Bueno, le damos la bienvenida a Rubén Segura, que además de ser, ya aparte de ser general en retiro del ejército, que es parte de su profesión, pero su capacidad intelectual y académica en términos de perspectiva, análisis estratégico, sin lugar a dudas, es un estupendo interlocutor para poder darnos justamente esa visión. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros y muy amable por la gentileza de aceptar la invitación. Bueno, gracias a ti, Guillermo, al programa por la invitación y también un saludo a los teleoyentes que se interesan en estos temas, que también es muy bueno que saber qué está pasando en el mundo, que ahora está cada vez más pequeño. Exactamente, y particularmente para países como Chile, que somos totalmente dependientes y de una u otra forma lo que sucede nos impacta sin lugar a dudas. Por supuesto, nosotros tenemos grandes dependencias energéticas, también, bueno, de tecnología y una serie de cosas que estamos en el camino a lo que queremos ser, pues, ¿no es cierto? Un país desarrollado. Pero como estamos en el camino, tenemos todavía la necesidad de muchas cosas externas. ¿Ya? Rubén, entremos en materia, digamos, para beneficio de quienes nos están siguiendo. Ya, finalmente, a mí me queda la sensación de que Irán hizo una incursión, yo diría, de este ataque sobre Israel en forma bastante calculada. Primero, porque lo anuncia con bastante tiempo. Segundo, porque coloca los antecedentes en términos de legítima defensa con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, avisando de que no está atacando a Israel, sino que se está defendiendo realmente y que ese ataque es parte de su defensa. Pero eso también tiene un contexto, bueno, el ataque es a raíz de una acción que se realiza en el consulado iraní en Damasco, que está en Damasco, la capital de Siria, y donde mueren varios generales o altos mandos de lo que es la Guardia Revolucionaria iraní, que es la que controla finalmente parte relevante de las redes que Irán tiene a nivel mundial, particularmente en aquellas operaciones no reconocidas como parte de Irán. Y eso da para poder pensar cómo se ve este ataque en este contexto global donde está Israel con Hamas, donde está, yo diría, Irán que quiere ser una potencia regional, quiere estar en la mesa de negociación. ¿Qué es lo que tú, digamos, deduces o miras con la experiencia que tienes? Bueno, esto es realmente, por una parte, es penoso porque vemos, ¿no es cierto?, cómo nuestra humanidad está llegando a estas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que algo donde hay guerra, donde hay dolor, sufrimiento, muerte, no es lo que nosotros queremos. Ahora, desde el punto de vista ahora del análisis estratégico y geopolítico, bueno, es una clase magistral de gestión de crisis internacionales. ¿Ya? ¿Por parte de quién? Curiosamente, por parte de Irán. Mm. Porque si nosotros analizamos este contexto de lo que ha pasado, que ya es de público conocimiento y hay información abundante en todas las redes sociales, pero tendríamos que ver cómo están los niveles político-estratégico, estratégico, operacional y táctico. Ujú. Irán, desde 1879, cuando viene la revolución islámica y asume el ayatolá Khomeini, ¿no es cierto?, y expulsan al Shah,
eh, a Reza Pahlavi los pulsan y se va, y queda, digamos, esta nueva forma de gobierno en Irán, que no es otra cosa que una teocracia islámica chiita. Ujú. Comienza, ¿no es cierto?, el antagonismo con Israel y de ahí viene en una escalada. O sea, pasó a Israel a ser francamente un enemigo de la revolución islámica, por los motivos que ya conocemos, ¿no es cierto?, que están centrados principalmente en la Palestina. Pero no había ocurrido un enfrentamiento directo entre Israel e Irán, sino que todo era a través de proxies. O sea, habían ataques que venían desde las fuerzas de Hezbollah, desde el Líbano, que son, ¿no es cierto?, chiitas, desde Hamas, ¿no es cierto?, que no es chiita, pero que está vinculado con Irán, es uno de sus proxies, desde los Houthi en Yemen, ¿no es cierto?, con la guerra civil que hay ahí. Entonces venían, ¿no es cierto?, hay un gobierno pro-iraní, que es el gobierno sirio, que si bien Siria es un país de mayoría sunita, pero la casta que está en la cúpula alawí, por lo tanto son chiitas, la actual. Entonces, todo eso era en forma indirecta. Y ya venían, ¿no es cierto?, habiendo acciones importantes, Israel también en contra de su programa nuclear. Se ha visto, ¿no es cierto?, que de una u otra forma estuvo relacionada con Estados Unidos o por sí misma, pero eh, cosas ocurrieron. Y ocurrieron como el virus informático, Stuxnet, ¿no es cierto?, Sí. que finalmente generó que se quemaron las turbinas de enriquecimiento de uranio, muertes de científicos que trabajaban en el programa, muertes de altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní en territorio iraquí, a pesar de que eso se hizo con material americano, pero bueno, alguien le tuvo que proveer la inteligencia, etcétera. Entonces, todo esto está como en el aire. Mm. Pero ahora no, pues ahora tenemos que el 1 de abril hubo un ataque directo de Israel, si bien es cierto, fue en territorio sirio, pero afectó al consulado iraní, y eso es territorio iraní, y en el cual murieron 16 personas, 7 de las cuales eran parte del aparato militar, y eran de las fuerzas revolucionarias, pero de una facción especial, eran de las fuerzas Quds, que los Quds son los encargados de hacer la operación en el exterior, o sea, el brazo potente que regula todos estos proxies. Y murió el líder de esto, el general acá. Perdón, Rubén, Bueno, permíteme interrumpirte un solo momento. Tú has nombrado ¿sí? varias veces la palabra proxy, que yo entiendo que es la guerra por ¿Sí? delegación. ¿Sí? Y como el proxy no es el tema, porque los informáticos piensan que el proxy es como toda capacidad Ah, informática. ¿Cómo se entiende no, dentro de...? ¿cómo se entiende? Es muy simple. Cuando yo tengo un conflicto entre una potencia A y una potencia B, obviamente si estas potencias se empiezan a poner en contacto, vamos a generar una guerra a gran escala. Entonces lo que se hace es que estas potencias generan condiciones y capacidades para regímenes o para organizaciones que les son proclives, y a través de esas fuerzas las hacen que se enfrenten y que afecten los intereses del otro. Entonces la potencia a través de un tercero afecta a la potencia B, y la potencia B a través de un tercero afecta a la potencia A. Ok, Eso, desde el punto de vista del análisis geopolítico, eso se llaman guerras proxies. ¿M? ok, Ahora, perdón. lo que tenemos, ¿no es cierto?, acá es que desde el punto de vista político estratégico, durante todos los años, o sea, desde el año 79, que viene la revolución islámica, y hasta ahora, hasta el 2024, Irán nunca había efectuado una acción militar directa a su enemigo Israel, porque es un enemigo. No lo había hecho nunca directamente, pero producto de lo que pasó el 1 de abril, de este ataque israelita al consulado, Israel no lo ha asumido, no No ha sé. reconocido la autoría, pero bueno, la evidencia pareciera indicar eso. Irán dio su advertencia y dijo que iba a hacer esto. Entonces aquí es el primer campanazo y el primer elemento portador de futuro que hace que cambie todo el análisis político estratégico. La disuasión falló. Israel no fue capaz de disuadir el ataque iraní, y Estados Unidos, con sus aliados en apoyo a Israel, no fueron capaces de disuadir a Irán. Por lo tanto, Irán, en una decisión en el nivel político estratégico, no fue disuadido. O sea, esa disuasión falló. Ujú, Porque una cosa es la disuasión, es la capacidad de inhibir la acción del rival. O sea, yo tengo una fuerza ujú, tal que si tú me haces algo, yo te voy a reaccionar, y eso hace que el otro la piense, y en una relación costo-beneficio dice, bueno, en realidad a mí no me conviene hacer tal acción porque
el costo es muchísimo más bajo que el beneficio y finalmente voy a perder o va a ser muy alto y un costo que no estoy dispuesto a pagar. Bueno, esa ecuación, que es muy teórica, Ujú, que es muy propia de la geopolítica y de la estrategia, en este caso no funcionó la disuasión en ese nivel, en el ujú, nivel político estratégico. Eso es muy malo para lo que viene ahora hacia adelante, que se abren nuevos escenarios que antes las puertas estaban cerradas, pero con esta acción se abren las puertas ahora de otro tipo de escenarios. En el nivel ahora estratégico y operacional, que es donde actúan las fuerzas militares, las fuerzas de combate, ujú, las fuerzas regionales, etcétera, sí hubo una buena defensiva estratégica, en el sentido de que pudieron neutralizar, por lo que los datos que tenemos del propio Israel, el 99% de los misiles cruceros, los misiles balísticos y los drones, los Shahed 136. Eso es lo que sabemos por datos de Estados Unidos, por lo que ha dicho Inglaterra, por lo que ha dicho Israel mismo, pero eso es porque ya falló la disuasión. O sea, esto sí, nunca sí, debió haber ocurrido. ujú, Ahora que ocurrió, si nos vamos ahora al nivel táctico, eh, uno de los objetivos era la base aérea de Israel, desde donde salieron ataques, ¿no es cierto? O donde los iraníes estiman que salieron los ataques hacia el consulado en Siria. ujú, Ese es un mensaje político tremendo. Y desde el punto de vista ahora de la teoría, bueno, nos encontramos en este minuto en una OCL, que es una operación de crisis a objetivo limitado. Al ser de objetivo limitado, el propio contendor señala y dice: he terminado mi acción de represalia conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, mi derecho a defensa, y he parado las hostilidades, pero da la advertencia ujú. tanto a Estados Unidos como a los aliados y al mismo Israel de que de continuar esto, ellos se reservan, ¿no es cierto?, el derecho de efectuar otro tipo de acciones de mayor envergadura. Ese es un Irán que no está disuadido y eso es lo que más me preocupa a mí. Ya. Y siendo así, digamos, un Irán que definitivamente confronta a Israel y confronta a Occidente en realidad, ¿ya? Digamos, deja en evidencia, yo creo que dos cosas, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Uno, que Irán ahora se coloca en cualquier tipo de ecuación, digamos, de negociación con Hamas y cualquier otro conflicto que esté en Medio Oriente, como actor relevante, o protagónico dentro de las negociaciones que se realicen. Es decir, ya no está atrás, ya no es el que se conversa con Irán para que influya en Hamas, permita negociaciones, sino que se coloca en la mesa, yo diría, en un nivel central. Lo segundo, que me da la impresión a mí que es importante, es que Irán finalmente está empezando a escalar una posición antioccidental en términos generales. Es decir, que queda cambió el posicionamiento de las piezas, digamos, a nivel global, obligando a Estados Unidos, presionando a Israel, y por supuesto también definiendo qué cosa pasa con el resto de los países. ¿Cómo ves tú este nuevo rol de Irán? Porque la verdad, Irán siempre ha sido un problema, ya del 79 en adelante. Ya, ahora, bueno, digamos, aparte del problema, pasó a ser parte, digamos, de la ecuación, efectivamente. Bueno, acá, o sea, no ha pasado nada que no estaba previsto en el tablero mundial, ¿De ¿ya? Si acuerdo? esto lo miramos, el tablero mundial se hace emulando un partido de ajedrez, ¿no es cierto? Sí. Esta era una de las jugadas que iban a ocurrir. O Mm, sea, no era que no podía ocurrir. El tema es que se adelantó y en el peor de los momentos. mm, Porque si bien es cierto, Israel está en su conflicto, en su guerra con Hamas y está buscando a los líderes de Hamas, pero cuando él hace esta acción en Siria, con el país con el cual está en tregua, porque ellos no tienen tratado de paz, les mm, recuerdo, después de la guerra de Yom Kippur ellos solamente tienen una tregua, cuando hace esto en territorio sirio y en el consulado iraní, que es un territorio internacional reconocido de que es de Irán y hay toda una serie de protocolos, convenciones y reconocimientos internacionales, alteró el statu quo entre Israel e Irán. mm. Entonces, aceleró jugadas que estaba todo el mundo tratando de que no se ejecutaran. O sea, el interés geopolítico mundial es precisamente que Irán no entrara en el tablero. Pensábamos, o muchos pensaban, de que Irán iba a acelerar esto una vez que lograra el dominio de la energía nuclear en el nivel que ellos quieren. Ellos están en este minuto con un 60% de enriquecimiento de uranio y para una arma atómica se necesita un 90%, o sea, están a la vuelta de la esquina. Entonces,
se pensaba que cuando lograran eso, bueno, iba a hacer la jugada, iba a mover su pieza Irán. Pero ahora, teniendo que ya la variable 60%, ellos están al 60% de enriquecimiento de uranio, quiere decir que para Irán la variable nuclear no es la variable de toma de decisiones. Así es. O sea, ya en ese minuto pasó a ser ceteris paribus, pasó de ser igual a todas y ya no es la variable de toma de decisiones. Entonces quiere decir que su toma de decisiones no pasaba por el programa nuclear, sino que pasa por lo que se llaman, que una vez conversamos, por los objetivos de supervivencia, por los objetivos vitales. Ujú, Y aquí Israel atacó un objetivo vital de Irán y un objetivo de supervivencia, por lo tanto, Irán, era su línea y actuó. Entonces, claro, ahora Irán va a ser parte, yo no veo a Irán en negociaciones, porque Irán no se va a sentar, a lo menos próximamente en alguna mesa, en el corto o mediano plazo, en alguna mesa de negociaciones con Israel, no lo creo. A través de terceros sí, a través de personas que presten su buenos oficios. Si bien es cierto, los turcos son sunitas, pero de una u otra son de la OTAN, entonces tienen esta alma, esta doble alma. Podría ser Qatar mismo, que sí está oficiando, digamos, y ha tratado de constituirse en un líder aglutinador y coordinador de una bisagra en el mundo islámico. De aquí quiero hacer un punto. Recordemos nosotros que en el mundo islámico hay una guerra fría que acá en Occidente pocos la observan. Yo sé que los centros de estudio sí, pero en general el común de las personas no observa de que hay una guerra fría entre las dos grandes potencias islámicas, como una Irán, que son persas y son musulmanes chiitas, y por otro lado está Arabia Saudita, que son árabes y son musulmanes sunitas. Y obviamente ellos están en una disputa hegemónica geopolítica en la región y en el islamismo. Y desde esa perspectiva es que surgen situaciones como las diferentes posturas para enfrentar lo que está pasando en Yemen, las ujú, diferentes posturas para enfrentar el Estado Islámico en Irak y Siria, las diferentes posturas para enfrentar lo que fue la primavera árabe en su ujú. momento, después del 2011, y obviamente las diferentes posturas para enfrentar la cuestión de la Palestina. Sí. Rubén, ¿es correcto pensar, decir que cuando con este ataque de Irán, la verdad que fue un fracaso porque no consiguió los objetivos de destrucción que tenía el aeropuerto, por ejemplo, israelí? Digamos, gran parte de sus misiles y drones fueron destruidos, interceptados, con la ayuda de Estados Unidos, de Reino Unido, el apoyo logístico de Francia, Jordania y otros países probablemente. Digamos, ¿fue un fracaso? O sea, podría decir que es un fracaso. Y que la tecnología israelí ha demostrado su éxito con su domo de hierro, con su escudo de hierro. Digamos, como si tuviésemos que tomar una decisión, ¿Irán ganó o no ganó? O sea, digamos, ¿tuvo algún tipo de triunfo militar o simplemente no es la forma de analizarlo? No, está muy correcto tu mirada de análisis. Desde el punto de vista político-estratégico, bueno, vamos a hacer un veredicto que puede Ujú, ser discutido por cualquier experto en esta área que piense distinto a lo que pienso yo. Yo voy a ujú, dar mi opinión personal. Desde el nivel político-estratégico, yo le daría la bandera a Irán ¿ya? porque no se vio afectada por la disuasión Ujú, global, o sea, no fue disuadido, no lo disuadió Israel con su potencial militar, ni tampoco Estados Unidos con su aliado. Entonces, en el nivel político-estratégico, ganó Irán. ujú, En el nivel estratégico, Irán, lo que está y político, estratégico, ujú, bajando, ¿no es cierto? Yo pienso que Irán hizo una acción de objetivo limitado, porque esto se hace una solución de misiles, esto se calcula matemáticamente, entonces como los misiles cruceros tienen una velocidad y una forma de vuelo distinta, los misiles balísticos, una velocidad y una forma de vuelo distinta. Y los drones también tienen una velocidad distinta. Por ejemplo, los drones se demoran horas en llegar a Israel porque tienen que recorrer entre 1.300 y 1.500 kilómetros, a diferencia que los misiles se demoran minutos. Entonces se hace el cálculo para que lleguen los drones, saturen las defensas, y cuando las defensas están en su máximo esfuerzo de defensa, llegan a ese mismo minuto, se calculan para que lleguen los misiles balísticos, los misiles cruceros, ujú, cosa de que esos sean los que puedan penetrarse, que interese el dron no es lo relevante. Esto ujú, se llama, desde el punto de vista ahora de un nivel más abajo, que se llama la táctica,
En el nivel de la táctica, estas se llaman tácticas swarming, tácticas de enjambre. ¿Ah? Ese es el Ok. concepto militar swarming. Entonces, en ese nivel, también, en mi opinión, ganó Irán, porque Irán hizo una acción de objetivo limitado, con recursos precisos, con números redondos Ujú. y en un tiempo acotado. En cambio, Israel y sus aliados reaccionaron con el 100% de las capacidades. Ok, con eso, digamos, Irán, si yo estoy en Irán, digamos, soy asesor de Irán, o sea, ya tengo claro cuál es el tipo de respuesta, el tipo de reacción y la forma en que los aliados, digamos, se van a comportar en una eventual situación futura. Tengo el reconocimiento, eso se llama reconocimiento en fuerza estratégico, y Ya. porque normalmente se ocupa en táctica, pero actualmente ya las guerras están tan cercanas que también este concepto ha saltado hacia el nivel estratégico. Y claro, pues ahora Irán tiene tiempos de vuelo, eh, supervivencia de sus sistemas, que es algo relevante, máxima capacidad de su oponente, los aliados que intervinieron de verdad, porque aquí interesa saber, bueno, quién es el que puso aviones, quién es el que disparó, bueno, fueron los ingleses y los americanos, porque Así es. los franceses movieron un buque, aquí no participaba Francia, aquí el que participó fue derechamente las fuerzas inglesas y las fuerzas americanas que están en las bases en Irak y en el lado de Siria. ¿Para qué? Para combatir al Estado Islámico y todo lo que estaba previsto anteriormente. Entonces, yo también ahí le daría el punto a Irán. Ujú. Y si seguimos bajando, eh, no hay bajas iraníes, porque lo que se destruyó son cohetes y misiles. Claro. ¿Me entiendes? No hay bajas iraníes, no hay destrucción iraní, no hay baja iraní, excepto lo que pasó el 1 de abril, que es lo anterior. Ujú. Claro. Y además hay una advertencia. Entonces, ahora Israel que Israel está con un gobierno de ultraderecha, y por otro lado tenemos a Teherán, que tiene un gobierno teocrático. Por lo tanto, ambos no van a llegar a un punto, digamos, un punto de equilibrio, digamos, en un juego de estos de suma cero, o en estos De- equilibrios de Nash que se llaman. No, aquí no vamos a llegar a un punto de equilibrio entre ellos. Entonces, dicho esa situación, yo creo que en este minuto el que salió más fortalecido es Irán, sobre todo internamente, y al público que a Irán le interesa convencer. Si a Irán no le interesa lo que pensamos nosotros. ¿Mm? Exactamente. Ahora, pero sin embargo, no puedo dejar de preguntarte, bueno, entonces, digamos, pero ¿podría tener un punto Israel de que su sistema de defensa funciona? O sea, porque, o sea, una cosa, el domo de hierro, que finalmente, como tú bien dices, digamos, y eso quedó demostrado con Hamas en su minuto cuando atacó a Israel, que tiene un punto de saturación. Y ese punto de saturación permite que se abra la brecha, como tú bien decías, para que lleguen los misiles balísticos, en fin, y puedan penetrarlo. Sin embargo, si no hubiese, más allá de la eficiencia del domo, si no hubiese sido por los aviones digamos, de Reino Unido y Estados Unidos, probablemente Israel hubiese sido muy afectado. ¿Es la tecnología de Israel la respuesta para el riesgo y amenaza que representa hoy día Irán? O sea, en este minuto, Israel, que es un país tan pequeño, o sea, Ujú, la superficie de Israel es más pequeña que la superficie de la quinta región de Chile. ujú, Entonces, un país que en superficie es pequeño, en población es pequeño, además que está rodeado, ¿no es cierto?, de países, digamos, que pueden ser utilizados y que han sido utilizados en el pasado para lanzar ataques hacia Israel. Israel debe apostar a la tecnología, y es lo que ha hecho siempre. ujú, Entonces, las palancas, digamos, estratégicas de Israel para su defensa son tener un sistema lo más avanzado y sofisticado posible de espionaje, inteligencia, digamos, estratégica, político-estratégica, táctica en todos los niveles, tener la tecnología de punta para poder suplir esto y lograr el financiamiento de sus aliados para todo esto, estos desarrollos. Porque la diferencia es más o menos, los valores nunca son exactos, pero eh, un dron costará $50.000, ujú. ¿entiendes o no? Sí, Versus el misil que lo destruye, que costará, no sé, 500.000, por decir algo así. ujú. Las relaciones son casi día uno en precio, entonces los precios escalan, escalan, escalan. Entonces aquí viene después en el tiempo hasta cuánto yo puedo soportar eso. Obviamente Estados Unidos, ya los republicanos dieron el apoyo, anunciaron el paquete de medidas, el paquete económico, o sea, todo eso está. Pero la producción de misiles, la producción de sistemas, llega un minuto que también se puede agotar. Ujú. Entonces, eh, creo yo que no es bueno desde ningún punto de vista tener dos frentes de guerra. Siempre los que tienen dos frentes de guerra pierden.
Entonces, si Israel está en un frente con Hamas y está concentrado en eso, debería concentrarse en eso y no mover el avispero hasta no tener concretamente la victoria que ellos pretenden, o al menos que los criterios de éxito de su estado final deseado sean lo suficiente en un porcentaje 75% hacia arriba de logro objetivos para que ellos puedan sentir un nivel de conformidad estratégica. Pero si yo ahora sigo con el problema abierto de Hamas, sigo con el tema en el norte de Hezbollah y ahora abrí la variable de Irán, no sé si era lo más sabio eh, hacer ahora. Ujú. Yo como estratega no le habría recomendado al líder del mundo de ese momento abrir un tercer frente. Ya, ya, eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa un poco más arriba a nivel mundial? Porque finalmente está involucrado Estados Unidos, que ha reafirmado como su férreo apoyo, digamos, a Israel, con su aliado Reino Unido, que cada vez se transforman prácticamente en un eje político-militar, estratégico, digamos, en todos los niveles. Una Europa que toma un poco, si no distancia, además ve con mucha preocupación y lo hace ver concretamente. Pero entre medio también tenemos a Ucrania, que sigue vigente con un avance ruso, con una expectativa de triunfo rusa que ha ido creciendo en términos de aceptación al menos, más allá que se esté de acuerdo o no con lo que ha hecho Rusia. Una China que ya usa un lenguaje, qué sé yo, o sea, poco utilizado por China, su extrema preocupación por lo que está pasando. Una India que no ve el problema fácil, tiene todo el tema Pakistán, es decir, que apunta un poco a lo que tú decías, estas guerras proxy, donde también Irán tiene incidencia. ¿Cómo queda el mundo? Porque finalmente Estados Unidos está en todas partes. Y tomando lo que tú me decías recién, la verdad es que es difícil, será la potencia mundial, pero no simplemente es fácil estar en todas partes a la vez, digamos. Sí, bueno, concuerdo completamente contigo porque lamentablemente estamos en el peor escenario a nivel del tablero mundial, porque Estados Unidos está en un frente involucrado, no en primera línea, pero sí en el nivel político estratégico. Eso involucra el espionaje, eso involucra los grupos paramilitares, eso ¿Mm? involucra dinero, eso involucra armas, asistencia militar, etcétera. En la guerra de Ucrania, y está involucrado importantemente, eh, es, entre comillas, el garante o el aval de lo que está haciendo Estados Unidos, porque el único que vota a favor de, o sea, perdón, que está haciendo Israel, porque el único que vota a favor de Israel en la resolución del Consejo de la ONU. ¿Mm? Tiene latente el tema de China-Taiwán, además Corea entre medio, ¿no es cierto?, que nos genera ruido, porque el tema de India está siendo utilizado por Occidente y mañosamente se ocupa el concepto de Indo-Pacífico. Ah, sí. El Indo-Pacífico se ocupa ese nombre, ese es un constructo geopolítico para colocar en la ecuación a India y estorbar un poco a China, y que China en este minuto, que hemos visto en las noticias esta semana, está con problemas con Filipinas, por ejemplo, Exacto. iniciado por los filipinos mismos. Entonces, pero estamos en el peor Estados Unidos del tiempo porque estamos con un Estados Unidos débil. Estamos con un Estados Unidos débil políticamente y que militarmente, si bien es cierto, tiene armas de la mayor tecnología, pero eso hay que tener la voluntad de emplear. Ujú. Y, y en eso yo puedo observar que su aliado principal, que es una potencia media, ahora ya no es el gobernador del mundo, es una potencia media, Inglaterra, Reino Unido, veo que hay una decisión un poco mayor en Reino Unido de poder involucrarse en estos temas, y veo una intención de Francia de querer hacerlo, pero todavía no llega a la primera línea. Ujú. Pero si Francia con Inglaterra, lográramos alinear Francia con Inglaterra, podríamos darle el soporte que ahora Estados Unidos no tiene, pero que el desafío mundial de estar en tres frentes a cualquier potencia del mundo es un desafío que no es sostenible por mucho tiempo. No es sostenible por mucho tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo podrán sostener esto? ¿A qué costo? ¿Y con qué resultado? Esa es la gran expectativa que tenemos ahora en los análisis de futuro. No, sí, o sea, sí, sin lugar a dudas, porque además sucede que
tú lo mencionabas antes, Irán es una teocracia. Rusia, China, incluso India, que está ahora en votaciones, que va a elecciones internamente, también está en la zona gris entre lo que es un autoritarismo, ¿no es cierto? Y la idea de instalar o transitar hacia una suerte de teocracia. Digamos, mientras que las democracias aparecen cuestionadas permanentemente, y las democracias, bueno, se van debilitando efectivamente en todo eso. Entonces, bueno, a eso voy a que eso debilita a Naciones Unidas y finalmente nos deja en una situación bastante compleja. Hoy día, estamos grabando el día domingo 14 de abril por si acaso, hoy día está la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, que probablemente va a ser una declaración para que las partes cesen las hostilidades, seguramente, que es lo que sería lo usual, y donde las potencias estarían de acuerdo con una declaración de ese tipo, pero también va a estar el G7, que va a buscar nuevas sanciones contra Irán. Entonces, estamos hablando de un dinamismo en el sistema internacional que está avanzando por los hechos y no por el derecho. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión y donde el brazo militar pasa a ser un instrumento que va a depender de la voluntad política para ver qué es lo que sucede aquí a futuro. Bueno, muy cierto lo que tú dices, y siempre Naciones Unidas va a reaccionar primero con sanciones económicas, ¿ya? Que en mi opinión, poco efecto tienen en países de esta envergadura. O sea, Irán es un país grande. O sea, Irán no es un adversario para no considerar. ¿Ya? Es un adversario que tiene tecnología, que tiene la decisión, lo acaba de demostrar, que tiene además las alianzas con Rusia, con China, con Corea, y que además tiene otros países del área que son pequeños emiratos, por ejemplo Qatar, que tienen mucho dinero y que con su dinero pueden hacer lo que estimen conveniente. ¿M? Porque entonces, eh, a veces uno dice financiamiento, bueno, ¿hasta cuánto? Por otra parte, hace mucho tiempo ya que estas sanciones económicas ya no son tan graves. No quiero decir que no lo sean, Mm. pero antiguamente todo pasaba por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos tenía el 16% del voto, por lo tanto, si tú no tenías la mano de Estados Unidos, la verdad es que nunca iba a acceder a ningún crédito, ningún apoyo, ningún beneficio, porque no alcanzaba a cumplir, ¿no es cierto?, el 80 y tanto por ciento de la necesidad de poder tener el consenso mundial para el financiamiento. Pero cuando surge el Banco Asiático, el Banco Chino para la Infraestructura Asiática, y se transforma en decir, bueno, si a usted no le prestó el Banco Mundial o el FMI, escucha, ¿para qué estamos los chinos? Lo estoy diciendo coloquialmente, ¿no es cierto? Pero, pero a nivel mundial eso fue. Entonces, curiosamente, en este minuto hay un montón de países que ya no están endeudados con el mundo, están endeudados con China. ¿M? Exactamente. Y a China ya es difícil. China yo la veo como en la última línea de defensa de este bloque más complejo de países que tenemos en el mundo, porque el mundo es como es, no como uno Mm. quiere que sea. Estos países están en el mundo y en este mundo nos tocó vivir. Ellos están en esta, China yo la veo en la última línea, porque China en algún minuto va a pasar a Estados Unidos, va a ser la potencia. ¿Cuándo? No sé, pero lo va a hacer. Y cuando ello ocurra, entonces China se está guardando para las grandes jugadas del tablero en el momento, con su paciencia, con su sabiduría, con su mentalidad. Ellos no trabajan con fecha, ellos trabajan por objetivo. Ujú, A diferencia que en Occidente nosotros somos muy de fecha, hora, minuto, ujú, queremos todo hacerlo en una o en dos administraciones, o en 10 años, en 20 años, y todo ellos no, ellos fijan un objetivo. ¿Cuándo? Cuando ocurra. Taiwán va a ser chino cuando, cuando sea. En 10 años, 20, en 15, pero Taiwán va a pasar a ser parte de la Gran China. Lo vamos a ver nosotros o nuestros descendientes. Entonces, desde ese punto de vista, no veo yo mucho efecto en lo que haga hoy día el Consejo de Seguridad. Además que ya Irán declaró de que ellos pararon su acción, que su acción era limitada. ujú, Por lo tanto, no le podrían, digamos, bueno, los blueprints que son que son, digamos, los textos que se hacen en Naciones Unidas y que finalmente se gestionan ahí para sacar la firma y la declaración. Vamos a ver lo que sale, porque Rusia lo puede vetar, lo así es. puede vetar China. Entonces vamos a ver qué es lo que puede salir de ese Consejo de Seguridad para las Naciones Unidas. Ojo. Sí, no, eso sin duda. Ahora, digamos, ya no, nos queda poco tiempo, Rubén. ¿Qué pasa en América Latina? Porque finalmente
digamos, Israel tiene, digamos, yo diría, red importante en América Latina, no solamente en el ámbito militar, porque mucha gente se concentra en eso, pero tiene inversión en varias otras áreas más. Lo propio Estados Unidos, que sin lugar a dudas hay que considerarlo, y eso hay una relación histórica, pero Irán también se ha ido, digamos, instalando digamos, en América Latina. En América del Sur, lo más reciente que tenemos es el acuerdo al que llegó con Bolivia, que es un acuerdo que es muy amplio, que incluye ámbitos de defensa, pero que probablemente es de lento, es de lenta implementación, a no ser que lo quieran acelerar, obviamente. ¿Cómo quedamos nosotros frente a todo esto que hoy día está pasando y que está marcado por este punto de inflexión que coloca el ataque de Irán sobre Israel? Bueno, la verdad que no quedamos en muy buenas condiciones porque nosotros somos siempre, digamos, el derrotero de nuestra zona, ¿Mm? de Latinoamérica, ha estado marcado por las potencias occidentales. Durante la Guerra Fría, este lado de acá era del grupo de Estados Unidos, y si bien es cierto, Rusia logró en algunos países instaurar dictaduras comunistas, que algunas de ellas persisten, ¿no es cierto?, pero mayoritariamente no lo es. Ahora, en cuanto separemos lo que es la ideología, por un lado está la ideología, por otro lado, ¿no es cierto?, está que la ideología va muy unida a la política, ¿Mm? y por otro lado está el desarrollo económico. Entonces, nosotros somos un país que creemos que somos herederos de la cultura judeo-cristiana occidental, ¿no es ¿Entiendes? cierto? Sí. Creo que, o sea, no creo que el 100% de los latinoamericanos nos identifiquemos, ¿no es cierto?, con la cultura oriental islámica, ¿no es cierto? No creo. Yo ¿No? creo que vamos por otro lado, ¿no es cierto? Sí. Creemos, ¿no es cierto?, que nos identificamos con esa cultura. Pero a pesar de ello, negociamos con China. Si todo lo compramos por AliExpress, por Alibaba, ¿no es Ah, cierto?, entonces, etcétera. ujú, Entonces, criticamos la dictadura, pero compramos igual. Entonces, somos países que estamos afectos a lo que está pasando en el mundo, y hay que estar muy atentos con el precio del petróleo, ujú, hay que estar atentos con el precio del dólar y con la moneda, la criptomoneda Bitcoin y el oro. el oro, sí. Ojo que el Bitcoin no es una moneda de refugio, ¿ah? Ujú, Ya desde el momento que en algunas partes se indexa con dinero fiat, que es el fiat, el dinero, el papel, ujú, eh, ya digamos no está inmune a lo que pueda pasar. Entonces, eh, nosotros somos 100% dependientes de todo esto que está pasando en el mundo, y dependemos de ciertas tecnologías que solamente las tiene Israel para nuestras empresas. ujú. Dependemos también de ciertas cosas, de ciertos productos que los vende China a un precio que nosotros podemos comprar, pero se nos producen por otro lado otros problemas, lo que está pasando en Huachipato, ¿no es Ujú. cierto? Donde, pucha, bueno, porque en Chile no tenemos la salvaguardia suficiente, tenemos una compañía que podría quebrar o va a quebrar. Entonces, es algo que es demasiado complejo. Además, muchos países latinoamericanos compramos sistemas de armas americanos, europeos e israelitas. Acá hay muy pocos sistemas de armas ruso, chino e iraní. Ujú. Son spot, son en algunos países muy específicos, y son sistemas bastante antiguos. Entonces, eh, ¿qué va a pasar o cómo podríamos enfrentar esto? La verdad que nadie gana con un conflicto mundial. Los especuladores ganan, se llenan sus dineros con dinero, digamos, mal habido, porque lo hacen a través de la especulación en las bolsas. Las grandes potencias quizás en su mirada al tablero, pero países latinoamericanos no veo que saquemos algo positivo de un enfrentamiento Irán-Israel o de lo que está pasando ahora. Todo lo contrario, nos veríamos afectados, quizás nos veamos obligados a tomar ciertas posturas, ya sean ideológicas, económicas o una mezcla, porque la política es una mezcla de todas las anteriores. Entonces, estábamos tan tranquilos hace 10 años atrás, y mira lo que estamos ahora, el 2024, ¿ah? Del 2014 al 2024, mira todo lo que ha pasado. No, o sea, es impresionante cómo el mundo se ha ido variando y cómo las distintas perspectivas, digamos, que teníamos prácticamente claras, se han ido difuminando con todos los hechos que han sucedido. Finalmente, yo diría, digamos, y esto como reflexión final para tener también la tuya, pareciera ser que el mundo hoy día es concreto. O somos unipolares, con Estados Unidos a la cabeza, o vamos, digamos, a un orden multipolar,
donde las potencias deben ponerse de acuerdo y no se ve que se estén colocando de acuerdo, de partida. Y lo segundo, que yo creo que lo instala Rusia, y que queda en evidencia también ahora con Irán, Israel, el tema de la cultura o la identidad civilizacional pasan a ser elementos como el elemento más de fondo para poder establecer qué va a pasar a futuro, porque en el fondo ya no se trata tanto de las capacidades militares o no, que tienen un efecto económico, desastroso, devastador, sino que quién va a sobrevivir a todo eso y cómo se va a sobrevivir. Yo creo que ahí hay un tema que es mucho más de fondo, pero que no todavía no logramos visualizar adecuadamente y los decisores, la verdad que tampoco, o sea, los que están a nivel mundial, me refiero. Sí, bueno, bueno, Samuel Huntington, ¿no es cierto?, cuando hizo Choque de Civilizaciones, plantea algo. Nunca me gustó ese libro, porque dividió el mundo de una forma teórica que no es tan así, pero algo sí tiene, sí, efectivamente hay choques de civilizaciones de maneras distintas de ver, ¿no es cierto?, el desarrollo humano, tanto desde la espiritualidad, desde la ideología política, o finalmente desde el cómo nosotros queremos vivir y cómo queremos hacer las cosas. Bueno, hace miles de años habían dos grupos humanos, me acuerdo, los cromañones y los neandertales, pues nunca se pudieron poner de acuerdo, se extinguieron Exactamente. los neandertales, ¿no es cierto? Dice por ahí los científicos que en alguna parte del ADN lo tenemos metido, no sé, no te podría decir eso, no soy científico, pero la cosa es que uno se extinguió, eso sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Espero que no tengamos que llegar a eso. Primero que nos extingamos todos como raza, porque sería desastroso todo lo que hemos logrado hacer como para después extinguirnos por una tontera, pero sí vamos a seguir sujetos a quién va a ser el hegemón mundial. Y en este minuto y por los próximos 50 años estamos precisamente en esa disputa, donde hay un hegemón que no quiere soltar, Estados Unidos, y donde hay uno que quiere asumir, pero no todavía, que es China. China quiere asumir su poder, primero quiere consolidar lo que quiere, pero no le interesa ser el policía mundial por el momento. Lo que pasa en Sudamérica o en África no le interesa a China. Más allá a pesar de que China da asistencia militar en África y que China además, digamos, está construyendo las carreteras y todo eso, pero, pero son los países que tienen la capacidad de hacerlo unilateralmente sin necesidad de tener que coordinarse con otros. El resto de los países que podamos nombrar, incluyendo Alemania o otros, ya tienen que aliarse, ya tienen que juntarse, ya tienen que hacer un bloque, ya tienen que generar recursos, tienen que ser dos, tres, cuatro, cinco, si no la cosa no funciona. Y ahí está el bloque de la OTAN, que ahora ha ido creciendo en número, pero se le han sumado países pequeños. Y por otro lado tenemos una Rusia que ya lo hemos conversado, cómo está la situación en Ucrania, un Irán que no fue disuadido. La verdad es que estamos en periodos en que se está disputando el nuevo orden mundial, cómo van a quedar alineadas las piezas, y eso, si analizamos la historia hacia atrás, siempre tiene muerte, destrucción, pérdida económica, y no siempre gana el más fuerte, sino que gana o el más astuto o el que hizo la mejor alianza. Son muchas las circunstancias que influyen. Imagínate cómo nos veríamos ahora con una pandemia. Apretar el botón stop y congelamos todas las guerras. Me encantaría que tuviéramos el COVID ahora, porque obligaría a una serie de cosas que tendríamos que hacer un stop, pero bueno, que quizás una exageración lo que. No, o sea, pero que sirve para poder tener el contexto o la perspectiva de cómo se analiza hoy día. ¿Tú crees que eh, es factible pensar en una guerra, una tercera guerra mundial nuclear? O sea, porque yo lo he visto, lo decía al inicio, digamos, de este programa especial, de que todo, digamos, se ha instalado, pero da la impresión de que la destrucción, porque una guerra nuclear asegura la destrucción del otro, si es que no de sí mismo. Mira, durante todo el periodo, digamos, de la Guerra Fría, se llegó al equilibrio y se pasó la disuasión, como la planteaba Boffré, pasamos a otro nivel, ¿no es cierto? Y a la disuasión nuclear, ¿no es cierto? ¿Sí? Y, y, y bueno, y las grandes potencias aseguraron la destrucción total, y desde ese punto de vista, bueno, nadie la quería. El tema está que empezaron a surgir nuevas armas, más precisas, más rápidas. Ahora ya estamos hablando de los misiles hipersónicos, ¿Ya? eh, con ojivas nucleares más reducidas, más específicas, que si un país
no logra sus objetivos o se ve amenazado, puede recurrir a ella. Y uno de los países que puede recurrir a ella, definitivamente el que está más cercano a recurrir a ella, es Rusia. Ujú, Y, y el otro país que solamente lo haría en caso que lo invadan o en caso que quieran derrocarle el gobierno, sería Corea del Norte. ujú. ¿Mm? Porque el pensamiento de Kim Jong-un, él dice, bueno, a Saddam Hussein lo derrocaron y lo colgaron, no tenían armas nucleares. Ya, A Gaddafi lo derrocaron y lo mataron debajo de un puente, no tenía armas nucleares. ujú. Entonces yo, la verdad que no quiero estar ni debajo de un puente ni que me cuelguen, así que yo voy a tener armas nucleares. Entonces el tema de él, sus armas nucleares son para sostenerse en el poder y perpetuar su dinastía en la función como ellos lo tienen pensado. Sí, estamos no te puedo decir cerca o lejos, porque si tú me hubieses preguntado la semana pasada si Irán iba a atacar, iba a hacer una acción directa sobre Israel, yo te habría dicho la semana pasada, mira, yo creo que Irán va a preparar una acción a través de un tercero, un Así es. proxy, como ya lo sabemos, que va a atacar un objetivo importante de Israel, probablemente una base militar. Eso yo quizás te podría haber dicho hace una semana. Y mira lo que pasó. Ujú. Un Sí. elemento portador de futuro total que abrió un nuevo portal de posibilidades y de probabilidades a los escenarios de futuro. Armas nucleares, yo creo que si el mundo sigue en esta cadena y los grandes líderes no logran poner paños fríos a los más chicos, que son los que se nos arrancan, ¿ah? Y no logran calmar a todos estos ultras, ultras de derecha, Ya. ultras de izquierda, ultras religiosos. Normalmente todos los ultras son ultra peligrosos. Entonces, finalmente nos meten en tremendos problemas, ¿no es cierto? Entonces hay que controlar esto. ¿Mm? Rubén, te quiero agradecer nuevamente por la gentileza y la capacidad de explicación que tienes tú para poder colocar en perspectiva y en contexto todo lo que está pasando y también ver lo que pasa a futuro. Así que muy agradecido, Rubén, por tu buena disposición y a usted, digamos, gracias por seguir este programa especial de Infogate, las cartas sobre la mesa, para poder colocar en la perspectiva de análisis este ataque de Irán sobre Israel. Que no solamente coloca un punto de inflexión, sino que coloca un cambio tiene un radical importante, como bien estratégico, en el escenario mundial. Rubén, muchas gracias. Digamos, y a ustedes nos Gracias a vemos ti. en una próxima Saludos a todos. oportunidad. Gracias.